Los mecánicos solo ensucian las manos, dijo ella, hasta verlo en su Ferrari. El rugido del motor BP8 de su Audi R8 se detuvo abruptamente en medio del periférico, dejando a Sofía Mendoza varada bajo el sol implacable de Guadalajara. La empresaria de 34 años, heredera del imperio textil Mendoza, observó con horror las columnas de humo que se alzaban desde el cofre de su auto de 2 millones de pesos. Su traje sastre color marfil, diseñado especialmente para la junta con inversionistas japoneses que tendría en una hora, comenzaba a adherirse a su piel por el calor y el pánico. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Sofía llamó frenéticamente a su asistente, pero la grúa de la aseguradora tardaría al menos 2 horas en llegar. Con el tiempo corriendo en su contra y la reunión más importante de su carrera esperándola, no tuvo más opción que caminar hasta el primer taller mecánico que divisó. Taller Hernández, un local modesto con el letrero desgastado por el tiempo, ubicado en una calle polvorienta de la colonia Oblatos. El contraste no podía ser más brutal. Sofía, acostumbrada a los lobbies de cristal de puerta de hierro y las oficinas climatizadas de Santa Tere, se encontró caminando entre charcos de aceite y herramientas oxidadas. Sus tacones Louboutin resonaban fuera de lugar en el concreto manchado, mientras esquivaba llantas apiladas y refacciones usadas que parecían haber visto mejores décadas. Fue entonces cuando lo vio. Debajo de un suru destartalado, solo eran visibles unas botas gastadas y un pantalón de mezclilla salpicado de grasa. Las manos que emergían trabajaban con una precisión que contrastaba con el caos aparente del lugar. Sofía carraspeó con impaciencia, esperando que el mecánico saliera a atenderla con la reverencia a la que estaba acostumbrada. Rodrigo Hernández se deslizó desde debajo del auto, limpiándose las manos en un trapo que había visto mejores días. A sus 29 años, su rostro mostraba la concentración serena de quien había dedicado su vida a entender las complejidades mecánicas. Sus ojos cafés brillaron con curiosidad genuina al ver a la elegante mujer parada en medio de su taller, claramente fuera de su elemento. «Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar?», preguntó Rodrigo con una sonrisa amable mientras se incorporaba completamente. Su camiseta de trabajo estaba empapada de sudor y sus manos, aunque limpias del trabajo actual, mostraban las cicatrices permanentes de años manipulando metal caliente y herramientas pesadas. Sofía lo miró de arriba a abajo con una expresión que no se molestó en disimular. La diferencia entre ambos mundos era abismal. Ella representaba el México de las oportunidades heredadas, él el México del trabajo diario y el esfuerzo constante. Sin embargo, había algo en la postura de Rodrigo que la irritó profundamente. No mostraba la deferencia automática que esperaba. La miraba directamente a los ojos, como si fueran iguales. «Mi auto se descompuso en el periférico», explicó Sofía, con una voz que dejaba claro que consideraba la situación por debajo de su dignidad. «Es un Audi R8. Supongo que sabrás qué es eso», añadió con un tono condescendiente que hizo que varios mecánicos en el taller voltearan a mirar. Rodrigo asintió tranquilamente. «Claro, es un motor V8 de 4 litros. Probablemente sea un problema con el sistema de refrigeración o tal vez el termostato. ¿Notó algún sonido extraño antes de que se parara?». La respuesta técnica precisa tomó a Sofía por sorpresa, pero su arrogancia ya había tomado el control. «Solo necesito que lo arregles rápido. Tengo una junta muy importante. No es algo que alguien como tú entendería». Las palabras cayeron como piedras en el taller silencioso. Los otros mecánicos intercambiaron miradas incómodas.
mientras Rodrigo mantenía su expresión serena, aunque algo en sus ojos se endureció ligeramente. Por supuesto, respondió con profesionalismo inquebrantable. Déjeme revisar su auto y le doy un diagnóstico. ¿Tiene las llaves? Sofía le entregó las llaves como si estuviera dándole limosna, evitando el contacto con sus manos manchadas. Solo asegúrate de no ensuciar más el interior. Es piel italiana. Rodrigo caminó hasta la grúa del taller para ir por el Audi, mientras Sofía permanecía parada en el centro del local, observando todo con desdén visible. Los trabajadores continuaron sus labores, pero la tensión era palpable. Cuando regresó con el auto, Rodrigo abrió el cofre con la destreza de quien había trabajado en vehículos de alta gama durante años. Sofía observó sus movimientos, esperando ver la torpeza que había asumido encontraría. En cambio, vio manos que se movían con precisión quirúrgica, identificando componentes y conexiones con una familiaridad que la desconcertó. Rodrigo tenía una forma de tocar el motor que revelaba años de experiencia y conocimiento profundo. El problema es el termostato, como sospeché, explicó Rodrigo después de unos minutos. También hay una pequeña fuga en una manguera del radiador. Es un arreglo relativamente sencillo, pero necesito conseguir las refacciones. Para un Audi R8 las piezas son especializadas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Sofía, tamboreando sus uñas perfectamente manicuradas contra su bolsa de diseñador. Con las refacciones correctas, unas 3 horas, si quiere un trabajo bien hecho. Sofía explotó. La presión de la junta perdida, el calor, y encontrarse en un ambiente tan ajeno a su mundo la habían llevado al límite. 3 horas. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Esa junta vale más dinero del que tú verás en toda tu vida. Su voz se alzó, atrayendo la atención de todo el taller. Los mecánicos solo ensucian las manos. Escupió las palabras con veneno. Ustedes no entienden lo que es tener responsabilidades reales, manejar empresas reales, tomar decisiones que afectan a cientos de empleados. Rodrigo la miró en silencio, su expresión tranquila contrastando dramáticamente con la furia de Sofía. Entiendo que esté frustrada, señora. Haré lo mejor que pueda para arreglar su auto lo más rápido posible. Pero Sofía no había terminado. La humildad de Rodrigo, en lugar de calmarla, la enfureció más. ¿Sabes cuánto gano en 1 hora? Más de lo que tú ganas en 1 mes. Y estoy aquí, perdiendo el tiempo porque no puedes hacer un trabajo simple. Las palabras resonaron en el taller como bofetadas. Los demás mecánicos habían dejado de trabajar completamente, observando la escena con una mezcla de incomodidad e indignación. Rodrigo cerró los ojos por un momento, como si estuviera contando hasta 10 antes de responder. Haré el trabajo correctamente, señora. Su auto estará listo lo antes posible. Sofía tomó su bolsa y se dirigió hacia la salida. Más te vale, y asegúrate de que quede impecable. No quiero ni una sola huella en mi auto. Se detuvo en la puerta y se volvió una última vez. La próxima vez contrataré un servicio decente, no un taller de barrio. El silencio que siguió a su partida fue denso y cargado de tensión. Los mecánicos intercambiaron miradas, algunos moviendo la cabeza con disgusto. Rodrigo simplemente regresó al trabajo, pero había una rigidez en sus movimientos que no había estado ahí antes. Don Carlos, el mecánico mayor del taller y mentor de Rodrigo desde que era adolescente, se acercó y puso una mano en el hombro del joven. No todos los ricos son así, mijo. Esa vieja está amargada. Rodrigo sonrió con tristeza. Lo sé, don Carlos, pero duele de todas formas. Mientras tanto, Sofía caminó por la calle hasta encontrar un café con aire acondicionado donde pudiera esperar. Llamó a su asistente para reprogramar la junta,
explicando que había tenido una emergencia mecánica, sin mencionar los detalles de dónde había terminado. Se sentó junto a la ventana, desde donde podía ver el taller, observando ocasionalmente cómo los mecánicos continuaban su trabajo. Desde su mesa, podía ver a Rodrigo trabajando en su auto con una concentración total. Había algo en la forma en que se movía que la intrigaba a pesar de sí misma. No había prisa nerviosa o movimientos desperdiciados. Cada acción parecía calculada y precisa. 2 horas después su teléfono sonó. Era del taller. «Señora, su auto está listo», dijo Rodrigo. «El motor funciona perfectamente y revisé todo el sistema de refrigeración para asegurarme de que no tenga más problemas». Sofía regresó al taller, preparada para otra confrontación, pero encontró su Audi luciendo como si hubiera salido de la agencia. No solo estaba reparado, estaba lavado y encerado, brillando bajo el sol de la tarde. Rodrigo se acercó con las llaves, sus manos ahora limpias, aunque Sofía pudo notar que se había cambiado de ropa por una camiseta más limpia. «Todo está funcionando perfectamente. Cambié las piezas defectuosas y le hice una afinación completa sin costo adicional». Sofía revisó su auto, buscando defectos, pero no encontró ninguno. El motor ronroneaba suavemente, todos los sistemas funcionaban y el interior estaba impecable. A pesar de sí misma, estaba impresionada por la calidad del trabajo. «¿Cuánto te debo?», preguntó sacando su chequera. «Son 3.500 pesos por las refacciones y la mano de obra», respondió Rodrigo. Sofía escribió el cheque rápidamente, ansiosa por marcharse de ese lugar que la había hecho sentir tan incómoda. Le entregó el papel a Rodrigo sin mirarlo a los ojos. «Que tengas buen día». Subió a su auto y arrancó, sintiendo el motor funcionar perfectamente. Mientras se alejaba, vio por el espejo retrovisor a Rodrigo guardando el cheque y regresando al trabajo. Por un momento, algo en su interior le susurró que había sido innecesariamente cruel, pero rápidamente suprimió ese pensamiento. Sofía manejó de regreso a su mundo de oficinas con vista panorámica y juntas en salas de conferencias de lujo. Reprogramó su cita con los inversionistas japoneses para el día siguiente y trató de olvidar el incidente en el taller. Sin embargo, durante las siguientes semanas, se encontró recordando ocasionalmente la expresión serena de Rodrigo ante sus insultos y la calidad impecable de su trabajo. Un mes después, Sofía se dirigía a un evento de caridad en el Club de Golf Santa Anita, uno de los más exclusivos de Guadalajara. Era una subasta benéfica donde la alta sociedad tapatía se reunía para aparentar generosidad mientras competía por estatus social. Sofía había donado una experiencia de spa en su resort favorito de Puerto Vallarta, más por la publicidad que por altruismo. Mientras conducía por las calles elegantes de Puerta de Hierro, su Audi comenzó a hacer un sonido extraño, un ruido sutil, pero distintivo. Con el trauma del mes anterior aún fresco en su memoria, decidió detenerse inmediatamente en lugar de arriesgarse a otra descompostura en medio del tráfico. Por coincidencia o ironía del destino, el sonido se hizo más notorio justo cuando pasaba cerca del taller Hernández. A pesar de su renuencia, recordó la calidad del trabajo anterior y, más importante, la ubicación conveniente. Tomó la decisión práctica de detenerse nuevamente. Esta vez llegó con una actitud diferente. No amigable, pero al menos no abiertamente hostil. Rodrigo la reconoció inmediatamente cuando entró al taller, pero su expresión permaneció neutral y profesional. «Buenas tardes», dijo Rodrigo. «¿Problemas con el auto otra vez? Está haciendo un ruido extraño», explicó Sofía, manteniendo un tono más controlado. «Pensé que sería mejor revisar antes de que se convirtiera en algo serio». Rodrigo asintió y caminó hacia el auto para escuchar el motor. Después de unos minutos de diagnóstico, encontró el problema,
Una pequeña pieza se había aflojado, probablemente por las vibraciones normales del manejo. «Es algo menor», explicó. «Una de las abrazaderas de las mangueras se aflojó. Son 5 minutos de trabajo». Mientras Rodrigo hacía el ajuste, Sofía observó el taller con más atención que la vez anterior. Notó detalles que su furia previa le había impedido ver. Las herramientas estaban organizadas meticulosamente. Cada auto en servicio tenía una bitácora detallada de trabajo, y los mecánicos se movían con una eficiencia que hablaba de años de experiencia y entrenamiento. «Listo», anunció Rodrigo después de unos minutos. «El ruido debería haber desaparecido. ¿Quiere probarlo?» Sofía encendió el motor y efectivamente el sonido había desaparecido completamente. «¿Cuánto te debo?» «Nada», respondió Rodrigo. «Fue un ajuste menor, parte del servicio». La respuesta la sorprendió. En su mundo, cada minuto se cobraba, cada favor se registraba para cobranza futura. «¿Estás seguro?» «Completamente. Que tenga buen día, señora». Sofía se subió a su auto, pero algo la hizo titubear antes de arrancar. «El trabajo del mes pasado estuvo muy bien hecho», admitió a regañadientes. Rodrigo sonrió ligeramente. «Gracias. Me da gusto saber que quedó satisfecha». Mientras manejaba hacia el club de golf, Sofía no podía quitarse de la mente la profesionalidad de Rodrigo. Había tenido todas las razones para tratarla mal, después de cómo lo había humillado, pero había mantenido la misma calidad de servicio y cortesía. El evento de caridad estaba en pleno apogeo cuando llegó. Las mujeres más influyentes de Guadalajara competían discretamente con sus vestidos de diseñador y joyas deslumbrantes. Sofía se sumergió en su elemento natural. Conversaciones sobre viajes a Europa, quejas sobre el servicio doméstico y comentarios despectivos sobre la gente común. Fue durante uno de estos intercambios que escuchó algo que la dejó helada. «¿Viste que el hijo de los Hernández va a exponer su Ferrari en el show de autos clásicos del próximo fin de semana?», comentó Patricia Montemayor, esposa de un industrial prominente. «¿Los Hernández?», preguntó otra mujer. «Los del taller mecánico». «Sí, tienen un muchacho que es ingeniero, increíble historia. Rechazó un trabajo en Alemania con BMW para quedarse a ayudar a su familia con el taller. Y tiene una Ferrari 250 GTO que heredó de su abuelo. Vale como 10 millones de pesos». Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Estás hablando del taller de la colonia Oblatos». «Ese mismo. El nieto, Rodrigo creo que se llama, es ingeniero mecánico especializado en motores europeos. Mi esposo lo conoce desde hace años. Dice que es un genio con los autos clásicos». El resto de la conversación se perdió en un zumbido en los oídos de Sofía. Las piezas comenzaron a encajarse en su mente como un rompecabezas cruel. La precisión con que Rodrigo había diagnosticado el problema de su Audi, su familiaridad con los componentes europeos, la forma en que hablaba de los sistemas mecánicos, con conocimiento profundo. Patricia continuó. «Lo más admirable es que podría estar ganando una fortuna en cualquier empresa automotriz del mundo, pero prefiere quedarse en el taller familiar. Dice que es su forma de servir a la comunidad». Sofía excusó su salida temprano del evento, alegando un dolor de cabeza repentino. Condujo sin rumbo por las calles de Guadalajara, su mente procesando la información que había recibido. La humillación que había infligido a Rodrigo tomó dimensiones completamente nuevas. No había humillado a un simple mecánico. Había humillado a un ingeniero altamente educado que había tomado decisiones de vida basadas en valores que ella no podía comprender. Había atacado a alguien que probablemente sabía más sobre autos de lo que ella jamás sabría. Alguien que poseía un vehículo que valía más que su propia casa. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para Sofía.
Cada vez que veía su Audi, recordaba las palabras crueles que había dirigido al hombre que lo había reparado con tanta maestría. Comenzó a investigar discretamente sobre Rodrigo Hernández, y cada nueva información la hacía sentir peor. Descubrió que había sido el mejor estudiante de su generación en ingeniería mecánica en la Universidad de Guadalajara, que había rechazado becas completas para estudios de posgrado en Alemania y Estados Unidos, que había patentado mejoras en sistemas de inyección que usaban algunas compañías europeas. Pero lo que más la impactó fue descubrir su trabajo voluntario. Rodrigo dedicaba los sábados a enseñar mecánica básica a jóvenes de escasos recursos, proporcionando herramientas y conocimientos que les permitían conseguir trabajos dignos. Había creado un programa de becas para estudiantes prometedores que querían estudiar ingeniería, pero no tenían recursos. La imagen que había construido de él como un simple mecánico se desmoronó completamente. Rodrigo Hernández era exactamente el tipo de persona que ella debería admirar. Inteligente, educado, exitoso, pero también humilde y comprometido con su comunidad. El fin de semana del show de autos clásicos llegó, y Sofía no pudo resistir la tentación de ir. Necesitaba ver con sus propios ojos la Ferrari de la que había escuchado hablar. El evento se realizaba en el elegante distrito country, irónicamente a solo unos kilómetros del taller donde había humillado a Rodrigo. Cuando llegó al show, vio inmediatamente la multitud reunida alrededor de un auto específico. Se acercó lentamente, abriéndose paso entre los espectadores, hasta que pudo ver el objeto de tanta atención. Era una Ferrari 250 GTO de 1964, en un estado de conservación absolutamente perfecto. La pintura roja brillaba como un rubí bajo el sol. Cada superficie cromada reflejaba como un espejo, y el interior de cuero mostraba el cuidado meticuloso de décadas. Era, sin duda, uno de los autos más hermosos y valiosos que había visto en su vida. Y junto a él, vestido con un saco sport elegante pero discreto, estaba Rodrigo. Sofía se quedó paralizada a unos metros de distancia, observando cómo Rodrigo explicaba la historia del auto a los visitantes. Su conocimiento era enciclopédico. Hablaba de especificaciones técnicas, historia de carreras, detalles de restauración y anécdotas sobre su abuelo, quien había sido piloto de carreras en los años 60. Mi abuelo compró este auto en 1965, explicaba Rodrigo a un grupo de entusiastas. Lo corrió en varias competencias nacionales. Cuando se retiró, me enseñó a cuidarlo. Para él, este auto no era solo una máquina, era un legado de pasión por la ingeniería perfecta. Un hombre mayor en el grupo preguntó sobre el valor del auto. Rodrigo respondió con humildad: su valor sentimental es incalculable para mi familia. En términos monetarios, los expertos lo han valuado en alrededor de 10 millones de pesos, pero para nosotros representa generaciones de amor por la mecánica de precisión. Sofía sintió que sus piernas temblaban. Recordó sus palabras del mes anterior: los mecánicos solo ensucian las manos. Ahí estaba Rodrigo, dueño de un auto que valía más que todo, su patrimonio líquido, hablando con la humildad y conocimiento de alguien que realmente entendía el valor de las cosas. Cuando el grupo se dispersó, Sofía se encontró cara a cara con Rodrigo. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, el peso de su encuentro anterior colgando en el aire entre ellos. «Señora Mendoza», dijo Rodrigo finalmente con la misma cortesía profesional que siempre había mostrado. «No esperaba verla aquí». Sofía sentía que las palabras se atascaban en su garganta. «Yo vine a ver los autos. ¿No sabía que tenía una Ferrari?», completó Rodrigo con una sonrisa suave. «No suelo mencionarlo. No es algo que tenga relevancia para arreglar autos en el taller».
La simplicidad de su respuesta fue como una bofetada para Sofía. Rodrigo poseía algo extraordinario, pero no lo usaba para intimidar o impresionar. Era exactamente lo opuesto de cómo ella manejaba su propia riqueza. «Es hermosa», logró decir finalmente señalando hacia la Ferrari. «Gracias. Mi abuelo siempre decía que los autos buenos son como las personas buenas. Su verdadero valor no se ve a primera vista, pero se revela con el tiempo y el cuidado». Las palabras de Rodrigo resonaron en Sofía como una lección personal. Ella había juzgado basándose en primeras impresiones, había asumido que la riqueza y el estatus eran visibles inmediatamente. «Rodrigo, yo...» comenzó, pero él la interrumpió gentilmente. «No se preocupe, señora. Entiendo que aquel día estaba bajo mucha presión. Todos tenemos días difíciles». La gracia con la que Rodrigo manejó el momento hizo que Sofía se sintiera aún peor. Él le estaba ofreciendo una salida elegante, una oportunidad de salvar las apariencias, pero ella sabía que no se lo merecía. «No», dijo firmemente. «No estuvo bien lo que hice. Te traté terriblemente y no tenía ningún derecho. Fui cruel e ignorante». Rodrigo la miró con sorpresa genuina. Era evidente que no esperaba una disculpa, mucho menos una tan directa. «Lo que dijiste era cierto», continuó Sofía, sintiendo lágrimas formándose en sus ojos. «Yo no entiendo lo que es tener responsabilidades reales. He vivido en una burbuja de privilegios heredados, juzgando a personas que son mejores que yo en todos los sentidos». La honestidad brutal de su confesión atrajo las miradas curiosas de otros visitantes del show. Rodrigo notó la atención no deseada y suavemente guió a Sofía hacia un área más privada. «No es necesario que haga esto aquí», dijo Rodrigo. «Especialmente no en público». «Sí es necesario», insistió Sofía, «porque lo que hice fue público. Te humillé frente a otras personas. Te dije que solo ensucias las manos, cuando la verdad es que usas esas manos para crear, para ayudar, para hacer cosas que yo nunca he sabido hacer». Rodrigo escuchó en silencio, su expresión mezcla de compasión y sorpresa. «He pasado semanas averiguando sobre ti», continuó Sofía. «Tu educación, tu trabajo voluntario, las oportunidades que rechazaste para quedarte con tu familia. Eres todo lo que yo debería admirar, y en cambio te traté como si fueras menos que nada». «Todos cometemos errores cuando estamos frustrados», ofreció Rodrigo. «No», respondió Sofía firmemente. «Esto no fue un error por frustración. Esto fue quien soy realmente. Una persona que cree que el dinero la hace superior a otros, y eso tiene que cambiar». Los meses siguientes marcaron el inicio de la transformación más profunda en la vida de Sofía Mendoza. Comenzó discretamente, con pequeños cambios en su comportamiento diario. Empezó a tratar a sus empleados con más respeto, a escuchar realmente sus preocupaciones, a reconocer su trabajo de manera más significativa. Pero el cambio más significativo vino cuando decidió establecer un programa de becas educativas para hijos de trabajadores de sus fábricas textiles. No fue una decisión publicitaria o de relaciones públicas. Fue un esfuerzo genuino de redirigir su privilegio hacia algo constructivo. Cuando contactó a Rodrigo para pedirle asesoría sobre el programa técnico del proyecto, él aceptó ayudar sin hesitación. Trabajando juntos en el desarrollo del programa, Sofía descubrió la profundidad del conocimiento y la sabiduría de Rodrigo. Él no solo entendía la mecánica de los motores, entendía la mecánica de la superación personal, la importancia de crear oportunidades para otros, el valor de usar el talento propio para elevar a la comunidad. A través de los meses de colaboración, Sofía aprendió a ver el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Visitó las comunidades donde vivían sus empleados,
Conoció sus historias, entendió sus luchas y aspiraciones. Por primera vez en su vida, su riqueza comenzó a sentirse como una responsabilidad en lugar de un privilegio. El programa de becas se convirtió en un éxito notable, graduando a docenas de jóvenes en carreras técnicas que les proporcionaron oportunidades reales de movilidad social. Sofía encontró en este trabajo una satisfacción que nunca había experimentado en sus tratos comerciales habituales. Rodrigo y Sofía desarrollaron una amistad basada en respeto mutuo y propósito compartido. Él nunca le echó en cara su comportamiento inicial. En cambio, la apoyó en su proceso de crecimiento personal con la misma paciencia que aplicaba a sus reparaciones mecánicas más delicadas. Un año después del incidente en el taller, Sofía regresó a visitar a Rodrigo, pero esta vez con un propósito diferente. Quería proponerle expandir su programa educativo a nivel estatal, usando la red de contactos de su empresa para crear oportunidades en múltiples ciudades. Cuando llegó al taller, encontró a Rodrigo trabajando en una restauración completa de un Mustang clásico. Lo observó trabajar en silencio, admirando la precisión y cuidado que ponía en cada detalle. Sus manos, que una vez había despreciado por estar sucias, ahora las veía como las herramientas de un artista. ¿Tienes unos minutos para hablar?, preguntó cuando él terminó de ajustar el carburador. Rodrigo sonrió y se limpió las manos. Siempre tengo tiempo para discutir formas de ayudar a más jóvenes. Mientras conversaban sobre los planes de expansión, Sofía se dio cuenta de que había aprendido algo fundamental. La verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias o propiedades, sino en la capacidad de usar los recursos propios para crear impacto positivo en las vidas de otros. Rodrigo había sido rico todo el tiempo, no solo por su Ferrari heredada, sino por su conocimiento, su integridad, su compromiso con su comunidad y su capacidad de encontrar dignidad y propósito en su trabajo diario. Había sido ella quien había sido pobre, limitada por sus prejuicios y su incapacidad de ver el valor real en las personas. Al final de su conversación, mientras Sofía se preparaba para irse, se volvió hacia Rodrigo una última vez. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?», preguntó él. «Por enseñarme que las manos que se ensucian trabajando son las que realmente construyen cosas valiosas en este mundo». Rodrigo sonrió y regresó a su trabajo en el Mustang. Sofía condujo de regreso a su oficina, pero ahora veía las calles de Guadalajara con ojos diferentes. Veía el trabajo honesto en cada esquina, la dignidad en cada esfuerzo, el valor real en las personas que construían y mantenían la ciudad funcionando. Su Audi seguía funcionando perfectamente, un testimonio duradero del trabajo experto de Rodrigo. Pero más importante, ella misma había sido reparada y mejorada por la lección de humildad que él le había enseñado sin siquiera intentarlo. Años después, cuando le preguntaban sobre el momento que cambió su perspectiva de vida, Sofía siempre contaba la historia del día que aprendió que las manos más limpias a menudo pertenecen a las almas más sucias, mientras que las manos manchadas de trabajo honesto son las que realmente sostienen al mundo. La transformación de Sofía no pasó desapercibida en los círculos empresariales de Guadalajara. Sus competidores inicialmente interpretaron su nueva filosofía como una estrategia de marketing, esperando que fuera una fase temporal. Sin embargo, con el paso del tiempo, quedó claro que el cambio era genuino y profundo. La empresa textil Mendoza comenzó a implementar políticas laborales progresistas que se convirtieron en modelo para otras compañías. Sofía estableció guarderías en sus fábricas, programas de educación continua para empleados y un sistema de participación en utilidades que redistribuía genuinamente la riqueza generada.
Rodrigo se convirtió en algo más que un colaborador ocasional. Se transformó en su consejero de confianza para todos los proyectos relacionados con educación técnica y desarrollo comunitario. Su perspectiva práctica y su conexión profunda con las necesidades reales de la comunidad fueron invaluables para asegurar que los programas de Sofía tuvieran impacto real. El taller Hernández también experimentó cambios significativos. Con el apoyo discreto de Sofía, Rodrigo pudo expandir las instalaciones y equipamiento, convirtiéndolo en un centro de capacitación técnica reconocido oficialmente. Los sábados, que antes eran solo sesiones informales de enseñanza, se transformaron en un programa estructurado que graduaba técnicos certificados. 5 años después del incidente inicial, Sofía y Rodrigo inauguraron juntos el Centro de Excelencia Técnica Guadalajara, una institución que combinaba la visión empresarial de ella con el conocimiento práctico de él. El centro ofrecía desde cursos básicos de mecánica hasta especializaciones avanzadas en tecnología automotriz, híbrida y eléctrica. Durante la ceremonia de inauguración, Sofía tomó el micrófono para dirigirse a la audiencia que incluía empresarios, funcionarios gubernamentales, estudiantes y familias de la comunidad. Hace 5 años, comenzó. Mi auto se descompuso en el periférico y terminé en un taller de la colonia Oblatos. Ese día llegué como una mujer arrogante que creía que el dinero era sinónimo de superioridad. Me fui como una persona humillada, pero no por las circunstancias, sino por mi propia ignorancia. La audiencia escuchaba en silencio mientras Sofía continuaba su historia. Conocí a un hombre que me enseñó que la verdadera educación no viene de los títulos universitarios, sino de la sabiduría para entender el valor de cada persona. Aprendí que las manos que trabajan honestamente, aunque se ensucien, construyen más que las manos limpias que solo saben firmar cheques. Rodrigo, sentado en la primera fila junto a su familia, sonrió con la humildad característica que Sofía había llegado a admirar profundamente. Este centro, continuó Sofía, no es mi proyecto. Es el proyecto de todos los que creemos que la educación técnica de calidad debe estar disponible para cualquier joven con determinación y sueños, independientemente de su origen económico. Después del evento, mientras recorrían las instalaciones del nuevo centro, Sofía y Rodrigo se detuvieron frente a un mural que los estudiantes habían pintado. Representaba manos trabajando en diferentes oficios: mecánica, electricidad, plomería, soldadura, todas entrelazadas con herramientas y símbolos de conocimiento. ¿Alguna vez te imaginaste que aquel día en el taller llevaría a esto?, preguntó Sofía. Rodrigo contempló el mural por un momento antes de responder. Honestamente no, pero creo que las mejores transformaciones suceden cuando menos las esperamos. Tú llegaste a mi taller como una cliente difícil, pero saliste como una aliada para cambiar vidas. Y tú me recibiste como un mecánico cualquiera, pero resultaste ser el maestro que necesitaba, respondió Sofía. La conversación fue interrumpida por un grupo de estudiantes del primer semestre que se acercaron nerviosamente. Una joven llamada Carmen, de unos 18 años, tomó la palabra como representante del grupo. «Señora Mendoza, profesor Rodrigo», dijo Carmen con voz temblorosa pero determinada, «queremos agradecerles por esta oportunidad. Yo vengo de una familia donde nadie fue a la universidad, pero aquí estoy aprendiendo sobre motores híbridos y sistemas computarizados que nunca imaginé entender». Rodrigo se acercó al grupo con una sonrisa cálida. «Carmen, el conocimiento no tiene fronteras sociales. Lo que importa es tu curiosidad y tu dedicación. Los mejores mecánicos que conozco aprendieron porque amaban entender cómo funcionan las cosas, no porque tuvieran títulos elegantes en la pared».
Un joven llamado Miguel levantó la mano tímidamente. Profesor, mi papá dice que los trabajos técnicos no tienen futuro, que todo va a ser automatizado. ¿Es cierto? Sofía intercambió una mirada significativa con Rodrigo antes de que él respondiera. Miguel, la tecnología cambia constantemente, pero siempre necesitaremos personas que entiendan cómo funciona, cómo repararla y cómo mejorarla. Los técnicos del futuro van a trabajar con robots, inteligencia artificial y sistemas que aún no se han inventado. Pero alguien tiene que saber arreglarlos cuando se descompongan. Además, añadió Sofía, he aprendido que el trabajo técnico enseña algo que ninguna oficina puede enseñar: cómo resolver problemas reales con tus propias manos. Esa habilidad nunca va a pasar de moda. Mientras los estudiantes se dispersaban hacia sus clases, Sofía reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta ese momento. Su imperio textil seguía siendo próspero, pero ahora tenía un propósito más profundo. Cada peso que ganaba se convertía en una herramienta para crear más oportunidades. La Ferrari 250 GTO de Rodrigo seguía siendo la estrella de cada show de autos clásicos, pero ahora también servía como herramienta educativa. Rodrigo la llevaba regularmente al centro para que los estudiantes pudieran ver y tocar ingeniería de precisión de primera clase, explicándoles que la excelencia técnica no tenía que ver con el precio del proyecto, sino con la pasión y el cuidado puestos en el trabajo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dijo Sofía a Rodrigo una tarde mientras observaban a los estudiantes trabajar en el laboratorio de motores. ¿Qué?, preguntó él curioso. Yo pensé que estaba perdiendo tiempo aquel día en tu taller. Resulta que fue la inversión más valiosa de mi vida. Rodrigo se rió suavemente. Y yo pensé que eras solo otra cliente rica y complicada. Terminaste siendo la socia que necesitaba para hacer realidad sueños que ni sabía que tenía. 10 años después del incidente original, el Centro de Excelencia Técnica Guadalajara había graduado a más de 1000 estudiantes, muchos de los cuales habían fundado sus propias empresas o conseguido empleos especializados que transformaron las vidas de sus familias. Sofía, ahora reconocida como una de las empresarias más socialmente responsables de México, seguía manejando su Audi R8, que Rodrigo mantenía en perfectas condiciones. Pero más importante, mantenía en perfectas condiciones la lección de humildad que él le había enseñado sin proponérselo. El taller original de la familia Hernández seguía funcionando, ahora administrado por el hermano menor de Rodrigo, bajo la supervisión ocasional del maestro. Rodrigo dividía su tiempo entre el centro educativo y proyectos especiales de restauración de autos clásicos, convirtiéndose en una leyenda en el mundo de los coleccionistas mexicanos. En ocasiones especiales, cuando algún estudiante del centro conseguía un logro particular, Sofía y Rodrigo organizaban celebraciones donde mezclaban a empresarios exitosos con técnicos talentosos, derribando las barreras artificiales entre trabajo intelectual y trabajo manual. Durante una de estas celebraciones, un periodista le preguntó a Sofía cuál consideraba que había sido su mayor éxito empresarial. Sofía miró alrededor del salón, viendo a exalumnos del centro conversando animadamente con ejecutivos de sus empresas, a jóvenes técnicos, explicando innovaciones, a ingenieros universitarios, a familias enteras celebrando el progreso de sus hijos. Mi mayor éxito, respondió finalmente, fue el día que mi auto se descompuso y terminé aprendiendo que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que construye con sus propias manos y su propio corazón. El periodista, confundido por la respuesta aparentemente poética, presionó por detalles más específicos sobre números financieros y estrategias de negocio.
Sofía sonrió y señaló hacia Rodrigo, quien estaba explicando el funcionamiento de un motor a un grupo de niños cuyos padres trabajaban en sus fábricas. «Vea a ese hombre», dijo Sofía. «Hace 10 años yo lo insulté, lo humillé, le dije que solo sabía ensuciar las manos. Hoy sé que sus manos han construido más futuro del que yo jamás podré comprar con todo mi dinero. Esa es la historia que vale la pena contar». Y así, en los talleres y aulas del Centro de Excelencia Técnica Guadalajara, la historia de Sofía y Rodrigo se convirtió en más que una anécdota personal. Se transformó en una lección viviente para cada nueva generación de estudiantes, que los prejuicios ciegan, que la humildad enseña y que las manos que se ensucian trabajando son las que realmente construyen los cimientos de una sociedad mejor. La Ferrari roja de Rodrigo seguía rugiendo por las calles de Guadalajara, pero ahora llevaba un mensaje diferente. No era símbolo de riqueza oculta, sino testimonio de que el verdadero valor siempre encuentra la forma de brillar, sin importar cuánto tiempo permanezca escondido bajo la superficie.